Bueno, estamos con José Miguel Moreno en un ciclo, en este ciclo de entrevistas que realiza la España que reúne para su newsletter. Y lo primero de todo, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y ya pues entramos en materia. Lo primero de todo, me gustaría que se presentase para toda nuestra gente. Bueno, yo soy un economista con una experiencia profesional ya razonablemente larga, especialmente en el ámbito de la gran empresa. He trabajado en varias empresas del IBEX 35, alguna multinacional, en las áreas financiera y especialmente fiscal. Y en paralelo a esa actividad empresarial y un poco ligado a ella, pues también he tenido la oportunidad de colaborar con una cierta diversidad de asociaciones y foros donde se discute entre expertos del sector privado, pero también de la administración o del mundo académico, sobre temas como, por ejemplo, las sucesivas, los proyectos de reforma fiscal que ha habido en España en muchos años, ¿no? Entonces, lo que vemos que ha ocurrido es que cada vez que llegaba un nuevo gobierno, siempre venía con la intención de hacer la reforma fiscal definitiva que necesitaba el país, y luego veíamos que eso pues fracasaba, ¿no? A veces lo que se aprobaba realmente eran medidas muy superficiales, casi para la galería, y otras veces, cuando se hacía algo más consistente que podía ser calificado como reforma fiscal, pues luego tampoco se consolidaba, porque el siguiente gobierno inmediatamente lo ignoraba y decía que él sí tenía que hacer o iba a hacer la reforma fiscal necesaria, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, ya hemos visto la misma película muchas veces a lo largo de los años, pues uno se plantea por qué ocurre esta especie de adanismo fiscal, este desconocimiento de no conocer lo que es el sistema fiscal español, el desarrollo que tiene detrás, lo que cabe esperar de él, con ejemplos tan chuscos como esto que hemos visto tan recientemente de la ministra de Hacienda diciendo que ahora sí era el momento ya de que los que más tenían y más ganaban más aportaran, ¿no? Como si no lleváramos 40 y tantos años ya haciendo eso con un impuesto sobre la renta progresivo, ¿no? Entonces, cuando ves que ocurre esto, pues te quedas un poco preocupado y empiezas a reflexionar sobre por qué está ocurriendo. Piensas que esto o es una gran torpeza colectiva que afecta a muchas generaciones, o que quizás es falso eso de que el país necesita una reforma fiscal en profundidad que sea la que va a resolver nuestros problemas. Entonces te das cuenta que el anuncio de la reforma fiscal es un poco el comodín político que tienen que dar los gobiernos para dar respuesta a la necesidad de hacer algo con el problema del déficit público. Entonces, en lugar de decir que van a recortar gastos, pues dicen que van a hacer la gran reforma fiscal. Entonces, te das cuenta de que hay realmente un gran desconocimiento y te pones a reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces, tampoco tiene sentido poner el foco exclusivamente solo en nuestros políticos, que al fin y al cabo son los que son y están ahí porque les hemos puesto nosotros. Entonces, en cuanto profundizas un poco, te das cuenta que el problema tienes que valorar que es del conjunto de la sociedad y que de hecho afecta no solo al sistema fiscal, sino a muchos problemas económicos, incluyendo alguno tan notorio como el de la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿no? Que la gente debería ser consciente de ello. Sin embargo, parecemos vivir todos de espaldas a la realidad, pensando, no solo los políticos, sino los ciudadanos, que esto se resuelve trampeando soluciones a corto plazo y tal, sin darnos cuenta que es un problema estructural. Entonces, cuando ves esta ignorancia, que ya más que ignorancia es negacionismo, porque hay cosas que no se pueden ignorar, entonces ya reflexionas sobre si el problema ya no es de los políticos, sino del conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, el análisis que empieza siendo económico pasa a lo político, de ahí a lo sociológico, y entonces ya entramos en otro ámbito de reflexión, que es lo que hago yo y que creo que sería bueno que hiciera más gente también, ¿no? Entonces, eso es un poco mi aproximación a los problemas de los que estamos hablando. Bueno, recientemente también ha sacado un libro. Sí, ahí trato un poco este tema, ¿no? Entonces, el libro tiene una parte económica donde describo los problemas que yo creo que por desgracia admite poca discusión, porque son los que son, y otra parte más política o sociológica, donde sí digo cosas que pueden ser más o menos discutibles, donde invito a la reflexión, y combino esas dos partes que pueden parecer bastante diferentes, pero que yo creo que es interesante presentarlas de manera conjunta, porque solo entendiendo la gravedad de algunos problemas económicos
y su gran potencial desestabilizador, pues entendemos también la importancia de acometer esos otros aspectos más políticos, sociales o incluso morales que planteo en el libro, ¿no? Porque una cosa va con la otra y debemos valorarlo en su conjunto. Bueno, si le parece bien, sí. entramos un poco en materia ya con respecto a todos los temas que se tratan en el libro. Entonces, ¿usted cree que puede resultar contradictorio el hablar del fin del largo ciclo del progreso mientras se está produciendo casi cada día nuevas innovaciones tecnológicas, especialmente en el campo digital? Bueno, el libro efectivamente tiene un cierto tinte pesimista, en el sentido de que yo creo que si no hacemos algo para remediarlo, pues nuestro progreso se acaba. De hecho, yo creo que ya hemos entrado en una fase de estancamiento y si nos dormimos, pues después del estancamiento llegará la regresión. Entonces, efectivamente, esto puede sonar un poco alarmista, un poco contradictorio con la existencia de un progreso tecnológico. Yo creo que la pregunta es relevante y, de hecho, dedico un pequeño apartado del libro a explicar por qué creo que el progreso tecnológico que sigue no debería hacernos demasiado optimistas y pensar que va a resolver los demás problemas. De entrada, el progreso tecnológico no siempre aporta bienestar. Incluso los avances en el ámbito digital pues están generando algunos problemas colaterales importantes, desde la pérdida de muchos puestos de trabajo que no pueden competir con las nuevas plataformas digitales, hasta los problemas incluso de polarización política que se ve alimentada por los algoritmos de Internet, o incluso el problema de que tengamos a nuestros chavales todo el día delante del ordenador. No sé, son efectos colaterales negativos que, aunque en lo sustancial el progreso tecnológico es positivo, también tiene sus cosas negativas. Pero, en cualquier caso, aun siendo positivo, yo creo que no es suficiente para superar los problemas de tipo, llamemos, institucional o incluso moral que afrontamos, ¿no? Podemos poner el ejemplo, no sé, aunque puede parecer un ejemplo un poco extremo, de la Alemania del nazismo. La Alemania del nazismo tenía un potencial científico enorme, era el país número 1 del mundo. Y, sin embargo, ya no es que perdiera la guerra, ya es que, aunque la hubiera ganado, no creo que nos hubiera llevado al progreso. Porque yo, por lo menos, no considero progreso una sociedad de castas como la que hubiera implantado hipotéticamente el nazismo. Yo creo que el progreso está en el modelo liberal de las sociedades abiertas, que es muy diferente. Y, sin embargo, el modelo alemán estaba generando un progreso tecnológico enorme, ¿no? Entonces, no necesariamente el progreso tecnológico conduce al progreso social, que es el que nos debe preocupar, por desgracia. Y, por otra parte, creo que incluso la excesiva confianza en el progreso tecnológico, yo creo que es un peligro, porque ayuda a alimentar esa idea de que el progreso es algo que nos viene dado. Es decir, como tenemos progreso tecnológico, pues ya no tenemos que preocuparnos, el progreso nos viene dado y, con tal de que acertemos a repartirlo todo razonablemente como buenos hermanos, pues ya vamos a vivir todos felices. Yo creo que eso no es así. Yo creo que el progreso, por mucha tecnología que tengamos, al final no nos libra de tener que levantar la persiana todos los días y ponernos a trabajar y a producir a partir de cero. Y eso es así. Entonces, la idea de que el progreso tecnológico nos basta, yo creo que es un poco peligrosa por eso, porque no nos damos cuenta que al final el bienestar hay que trabajarlo todos los días. Entonces, puede parecer un poco contradictorio, puede parecer un poco alarmista, pero bueno, mi libro y mi reflexión se dedica un poco a eso, a advertirnos que no debemos confiar demasiado en eso y que tenemos que levantar la persiana todos los días para trabajar. Es así. Un poco la idea de la utopía frente al progreso. ¿No cree que en estos últimos tiempos la maquinaria social está en pleno rendimiento, poniendo en marcha cosas que hasta la fecha parecían quiméricas, ¿no? Como casos recientes de la ideología woke o del CSI, por no ir más lejos? Bueno, efectivamente, los partidarios de la utopía y de la ingeniería social pues no descansan, ¿no? El problema es que lo que antes podía ser un idealismo más o menos motivador, ahora se está convirtiendo en una negación de la realidad, que es una cosa distinta, ¿no? Entonces, yo creo que las ideologías tradicionalmente consideradas progresistas, pues yo creo que están hoy por hoy un poco desnortadas, ¿no? También tiene que ver con el problema de la brecha que se ha abierto
entre nuestra clase política y nuestra ciudadanía. Es decir, yo creo que la ciudadanía está despreciando la involucración en los asuntos políticos, puede tener sus motivos para hacerlo, pero lo está despreciando, y eso está ocurriendo en los distintos ámbitos ideológicos, como también intento explicar en el libro. Entonces, cuando planteamos el problema de que muchos profesionales valiosos se apartan de la actividad política porque lo consideran que es algo, que es un terreno que no merece la pena trabajar allí, yo creo que esto está ocurriendo también entre las personas, vamos a decir, de un perfil más idealista o más progresista, que están abandonando la actividad pública, que está quedando en manos de, vamos a decir, las personas más sectarias, a veces con un cierto componente demagógico, que viven alejadas de la realidad, que viven en una especie de metaverso virtual donde no se hablan de los problemas de la gente, sino de otras cosas, ¿no? Entonces, esto es un problema no solo por lo que hacen, que afortunadamente tampoco es tanto, porque tampoco tienen mucha capacidad de gestionar proyectos para sacarlos adelante, y cuando los sacan torpemente, como estamos viendo. No es tanto lo que hacen como lo que dejan de hacer, porque mientras estamos pensando en cosas como las que están en la agenda de algunos de estos grupos políticos, dejamos de pensar en cosas más importantes. Seguimos empeñados, por ejemplo, en pensar que hay que educar a la gente en la cultura de la generosidad, por lo que llamamos el buenismo, y estamos olvidando que quizás lo que hay que educar a la gente es en la cultura del esfuerzo, ¿no? Entonces, seguimos pensando que hay que explicar a la gente joven que tiene que repartir sus frutos o repartir lo que obtienen con su trabajo, cuando quizás en lugar de decirles repartir los frutos, lo que hay que decir es ayudémonos entre todos a conseguir más frutos, ¿no? Entonces, hay un problema educativo y formativo que lo que llamamos la cultura woke pues tiene completamente desenfocado, ¿no? Y efectivamente, pues yo creo que eso hoy por hoy es un problema, es una concepción del progreso que yo creo que no está el progreso, desde luego. Bueno, pero a lo mejor para que haya esa cooperación de la que hablas, esa diferencia entre el altruismo y la cooperación, debería haber a lo mejor un diseño de incentivos adecuados para que la acción individual vaya hacia esa cooperación. ¿Qué tipo de incentivos podrían introducirse? Bueno, efectivamente, uno de los fundamentos de la reflexión del libro es que el progreso no se consigue a base de altruismo, sino a base de cooperación, ¿no? Y que tenemos que educar a la gente para que sea más cooperativa y no más generosa, porque ser generoso sin más no nos hace progresar, ¿no? Entonces, esto tiene básicamente dos patas. Uno es la educación y otro es los incentivos. Y todo eso trasladado a una reconfiguración de nuestras reglas del juego, ¿no? Entonces, la educación es fundamental y yo creo que es lo más evidente, como te estaba comentando, pero también están los incentivos. Los incentivos yo creo que es una cosa que se suele infravalorar, la importancia de los incentivos. Se insiste mucho en que lo que la gente no haga por convencimiento pues está mal hecho, porque la gente no tiene que actuar por intereses materiales, sino por intereses morales, ¿no? Yo creo que no, yo creo que en la situación en la que estamos no nos queda más remedio que jugar con las dos cosas, con la educación y con los incentivos. Entonces necesitamos un sistema institucional, incluso económico, que incentive más. Pues tenemos, por poner el ejemplo del sistema fiscal, que es el que yo más puedo hablar, pues tenemos un sistema fiscal que desincentiva algo tan elemental como que la gente emprenda un negocio y que pueda contratar a otras personas que colaboren o que cooperen con él. De hecho, tenemos un sistema político y económico que desincentiva eso, incluso que con grupos políticos muy importantes y con un peso en la opinión pública que tienen una mala opinión de los empresarios en general, ¿no? de la gente que inicia una actividad económica. Entonces, necesitamos educar a la gente para que sea, siguiendo este ejemplo, que no es el único que habría que plantear, ¿no? Para que sea más emprendedora, pero también un sistema que incentive el emprendimiento con menos costes fiscales, regulatorios y sobre todo también premiando una cultura, la cultura del esfuerzo, que yo creo que es lo que nos falta y que debe partir por la regulación de nuestro sistema educativo. O sea, no solo hablar de
de principios morales, sino también hablar de principios más concretos, explicar a la gente cómo funciona nuestro sistema económico, hacer una formación un poco más apegada, digamos, a la realidad y no solo a los valores, que no vamos a despreciarlos ni a prescindir de ellos, pero que solo los valores no nos van a sacar de nuestros problemas. Bueno, un posible ejemplo de cooperación de los que habla el libro podría ser el estado de bienestar, incluso cuando se abra el contrato social. Pero al final ya no son pocas las voces que advierten de las tensiones generacionales que se están produciendo. Entonces, por ejemplo, ¿la política actual prima a las generaciones presentes sobre las futuras en este caso? Bueno, yo creo que eso es un tema notorio casi, ¿no? Es decir, la sociedad actual con la juventud practica la adulación, básicamente. Adulamos a los jóvenes, les damos una palmada en la espalda, le decimos qué bello es ser joven, pero lo hacemos a la vez que económicamente los arruinamos y además no los preparamos para la adversidad. Con lo cual realmente les estamos haciendo un flaco favor. Lo que pasa es que la gente joven pues parece no ser consciente de ello. Entonces se manifiestan por el cambio climático y dicen, nos vais a dejar un mundo muy contaminado y eso está muy mal y vaya faena nos estáis haciendo. Bueno, sí, efectivamente, pues quizás vayamos a dejar un mundo contaminado, pero yo creo que más inminente y más va a afectar incluso al bienestar a corto plazo de la gente joven, que les vamos a dejar unas finanzas públicas arruinadas y que les hemos dado una educación que no les hemos preparado para la adversidad, porque les estamos diciendo, por ejemplo, que vivimos en una sociedad igualitaria, que todos somos iguales y que el Estado va a proteger esa igualdad. Entonces, claro, cuando explicas esto, pues la gente tiende a pensar, o la gente joven tiende a pensar, que si el Estado tiene que proteger la igualdad, pues cualquier desigualdad que yo vea en el día a día es culpa del Estado y el Estado me lo tiene que resolver y el Estado me debe algo. Entonces, esta falacia igualitarista, pues yo me temo que está aprendiendo en la sociedad y especialmente entre la gente joven, y lo que hace es no preparar a la gente para la adversidad, porque no puedes decir a la gente que es igual cuando luego, cuando va a buscar trabajo, va a ver que no es igual. O cuando para aprobar unas oposiciones, pues al final las aprueba el que ha trabajado más, ni más ni menos. Entonces, yo creo que estamos haciendo un flaco favor a las generaciones jóvenes cuando las educamos de esa manera. Y además las estamos arruinando. Pero eso sí, les pasamos la mano por detrás de la espalda, les damos unas subvenciones para que se lo gasten en ocio, ni siquiera en su formación, y pensamos pues, que con eso ya van a estar contentos y bueno, ya descubrirán la vida cuando sean mayores, ¿no? Pero francamente creo que no les estamos haciendo un favor y llama la atención que lo único de lo que protestan es que les vayamos a dejar el planeta contaminado. Pues hombre, sí, la verdad es que eso puede ser un motivo de protesta, pero yo creo que deberían protestar y ser conscientes también de otras cosas. Y yo creo que esto, para mí, es tan notorio que es un ejemplo de cómo tenemos un problema que ya va más allá de lo político y lo económico y que ya entra en el terreno de lo moral, ¿no? Cómo estamos perjudicando a la generación de nuestros hijos. Pero bueno, no sé si tú, que perteneces a otra generación distinta a la mía, lo verás así, pero yo, haciendo un poco de autocrítica, desde luego, por lo que corresponde a mi generación, es como lo veo. Bueno, al final, en uno de los capítulos de su libro, Una crisis moral de efectos diferidos, se trata un poco esto, yendo un poco al hilo, ¿qué camino de salida hay a esta crisis y sobre qué elementos se debería actuar? Bueno, yo hablo efectivamente de crisis moral de efectos diferidos porque creo que tenemos una crisis moral, como ya mucha gente habla de ello, pues estamos poniendo ejemplos de ello, y realmente creo que lo tenemos desde hace ya bastante tiempo. Y sin embargo, seguimos viviendo, vamos a decir, razonablemente bien, o por lo menos no hemos experimentado pérdidas de bienestar. Y eso es así, lo estamos haciendo realmente a base de endeudamiento, porque la deuda pública, que crece y crece, pues seamos conscientes de que no es una cosa del gobierno. La deuda pública es donde se va apuntando el dinero que la gente que le sobra presta a la gente que le falta. Pero eso al final es una bolsa que algún día va a estallar, ¿no? Entonces, esta
estabilidad a crédito que tenemos, pues algún día se tiene que terminar y algún día tendremos que pagar los efectos, vamos a decir, de nuestra crisis moral. Por eso hablo de una crisis moral de efectos diferidos. ¿Cómo podemos salir de esto? Pues de esto tendremos que salir pues atendiendo al fondo de esa crisis moral y también a poder ser con una buena gestión económica. Atender al fondo de esa crisis moral yo me temo que no es fácil. Me temo que no es fácil porque exige un cambio fundamentalmente de nuestras reglas del juego que se debe basar en el convencimiento de que hemos hecho algunas cosas mal. Y esto es difícil, porque reconocer nuestros errores es algo para lo que no estamos preparados. Reconocer nuestro error, por ejemplo, en haber definido o haber explicado mal o haber desarrollado mal el principio de igualdad, porque está muy bien el valor de la igualdad, no vamos a renunciar a él, pero tenemos que interpretarlo bien, en el sentido que decía antes. O tenemos que reconocer, por ejemplo, que nuestro Estado de Derecho, que es un valor al que no vamos a renunciar, pues ha terminado generando un efecto inducido de un exceso de normativismo que en última instancia ha debilitado el deber moral, ¿no? Es decir, hoy en día vivimos sujetos a miles de leyes, ya tenemos bastante con cumplir esas leyes, entonces no le pidas a nadie que haga nada que no sea obligado por ley. Entonces prácticamente ha desaparecido lo que antes llamábamos el deber moral. Entonces, con errores tan profundos como el debilitamiento del deber moral o el malentendimiento del principio de igualdad, pues lo que hemos terminado generando es una ética muy poco responsable. Entonces yo creo que la recuperación moral pasa fundamentalmente por una recuperación de la ética de la responsabilidad. Se habla mucho de recuperar la ética del esfuerzo, yo creo que también, pero yo pondría más el énfasis en la ética de la responsabilidad. Entonces, a partir de la convicción de que tenemos que hacernos más responsables, pues yo creo que tenemos que hacer un cambio de nuestras reglas del juego que induzcan a la gente a ser más responsable, más dada al esfuerzo, menos demandante, porque lo que no puede ser es que seamos individualistas y además demandantes, y a partir de esa crisis moral, pues intentar recuperar nuestro desarrollo económico y poder conseguir mantener, por lo menos, ya no digo incrementar, pero mantener nuestros actuales niveles de bienestar, ¿no? Entonces, en el libro, aunque me temo que soy bastante o ciertamente pesimista, pues intento ofrecer también esas propuestas de actuación que irían en esa línea. Y habría que añadir también a esa recuperación moral algo importante como es la involucración ciudadana en los problemas colectivos. O sea, yo creo que esta brecha que hay entre la clase política dirigente y la ciudadanía, vamos a decir, normal, no se resuelve solo a base de criticar a los políticos y a base de probar con otros nuevos, a ver si al final providencialmente viene uno que sea más responsable, ¿no? Yo creo que esto requiere que todos nos responsabilicemos un poco más, y eso forma parte también de la ética de la responsabilidad que demando, y nos involucremos un poco más en esos asuntos públicos. Yo creo que eso es necesario porque esa será la única manera de reducir esa brecha y de conseguir que la gente más valiosa participe en la resolución de los problemas colectivos, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, esto es bastante complicado, todo esto es bastante complicado. Yo me temo que esa reacción no la vamos a ver, necesitaría un liderazgo que hoy no tenemos, y yo me temo que solo vamos a empezar a reaccionar cuando vayamos a tocar fondo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuanto antes reaccionáramos, cuanto antes tuviéramos ese liderazgo, pues también bajaríamos menos profundo y nos costaría menos recuperar. Pero bueno, ese es el camino, no es fácil, evidentemente. Bueno, en relación a este último tema que ha tratado, hay una cita al inicio de su libro que un poco va por ahí, que dice que la nueva rebelión tendría que ser de la gente sensata, que esté cansada de ver cómo el clima político se polariza hacia los extremos. ¿Se atrevería a aventurar si es el caso de España, esta gente sensata? Bueno, vamos a ver, yo creo que en el fondo la mayoría de la gente piensa algo parecido a lo que yo estoy diciendo. Es decir,
Igual que me ocurre a mí que cuando veo en los medios de comunicación lo que dicen nuestros políticos o nuestros creadores de opinión en relación con los temas económicos o particularmente los fiscales, que son los que yo más puedo conocer, tengo la impresión de que no saben de qué están hablando, de que están aprobando medidas que no son las adecuadas y que ni siquiera sirven para lo que dice que sirven. Pues yo tengo la impresión de que esto que me pasa a mí le pasa a todo el mundo. Es decir, que todo el mundo en sus distintos ámbitos profesionales, desde el ingeniero de caminos hasta el profesor universitario, pasando por el transportista y el fontanero, yo creo que todo el mundo tiene la misma impresión que cuando oye a los políticos hablar de su tema, la impresión que les da es que no saben de qué están hablando. Entonces, todos asistimos un poco entre indignados y perplejos a este espectáculo, y yo creo, mi impresión es que la mayoría de la sociedad piensa lo mismo. Entonces, la mayoría de la sociedad piensa que estos dirigentes no nos representan. Pero no es que no nos representen, como dicen en las manifestaciones, porque defienden realmente unos intereses espurios que no son los de la gente. No nos representan porque no son como nosotros, porque no se comportan en el día a día, en sus problemas y en su trabajo, con la sensatez y la normalidad y la voluntad de acuerdos con la que nos comportamos las personas normales en el día a día de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, mi impresión es que realmente la mayoría de la gente piensa esto mismo. Sin embargo, ¿por qué no hacemos nada por cambiarlo? Pues ese es el problema. Eso forma parte de nuestra irresponsabilidad y de nuestro problema de crisis moral. Que viendo que eso es así, no damos el paso de intentar involucrarnos e intentar resolverlo. Entonces, por eso, ¿cómo se puede cambiar esta situación? Por eso yo hablo de que sería necesaria una especie de rebelión, ¿no? Pero no la rebelión de los que siempre se rebelan, que suele servir para bastante poco, ¿no? O serviría para bastante poco a estas alturas. Quizás en otras épocas de la humanidad fue más necesaria, ¿no? Entonces, necesitamos una rebelión de las personas normales, que yo creo que son una mayoría. Yo creo que son una mayoría en un país como España. Pero no lo hacemos por esa falta de interés o por una falta de liderazgo, ¿no? Entonces, es un poco triste ver que eso es así, ver que toleramos a unos políticos que no nos representan, porque son más sectarios o más ignorantes de lo que somos las personas, la ciudadanía mayoritaria, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta es la reflexión que tenemos que hacer y sobre todo pensar que el problema es nuestro. El problema no es de los que están allí, no es de los políticos, el problema es nuestro. Pero bueno, evidentemente no va a ser fácil que la gente se movilice en este sentido, ¿no? Bueno, y ya para concluir, hablando del diagnóstico de la clase política, ¿hasta qué punto es un reflejo de la propia sociedad, de ese tribalismo del que habla en el libro? Perdón, no te he entendido bien, se ha cortado un poquito. De ese tribalismo del que habla en el libro. Bueno, yo lo que creo es que efectivamente tenemos un problema incluso de confrontación, ¿no? Que es lo que ya algunos están empezando a llamar tribalismo, ¿no? Entonces, yo creo que si no hacemos nada, el problema puede, de hecho, incluso seguir deteriorándose, ¿no? Puede seguir deteriorándose, porque lo que ahora son grupos que tienen una mala relación, pues pueden terminar convertidos en lo que ya algunos sociólogos llaman tribus, ¿no? Realmente confrontadas, ¿no? Entonces yo creo que este fenómeno que ahora llamamos de la polarización, realmente lo que refleja es una discordia latente. Por eso el libro mío lo he titulado Progreso y Discordia, porque esa discordia es enormemente corrosiva, ¿no? Es una discordia además de nuevo cuño, que en cierto modo es una derivación del progreso, es un nuevo tipo de discordia porque no es la discordia tradicional entre comunidades, o entre religiones, o entre países, o incluso entre clases sociales. Es una discordia entre iguales. Eso históricamente nunca lo habíamos tenido y lo tenemos ahora. Entonces, la discordia entre iguales es enormemente corrosiva porque yo creo que nos paraliza, hace que la sociedad deje de tener proyectos comunes y la sociedad se convierta en distintas tribus enfrentadas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un problema importante, la polarización política nos conduce a ello y yo creo que requiere
requeriría que la sociedad fuera consciente de ello para intentar poner remedios, ¿no? Porque desde luego con esta discordia, con esta polarización o con este tribalismo al que podemos llevar, es imposible que afrontemos los problemas de fondo, porque claro, todo esto, este problema de la polarización no sería tan grave si no tuviéramos más problemas. El único problema que tuviéramos fuera esto pues sería como una especie de rivalidad deportiva, como un Madrid-Atleti, un tema para conversar los lunes, pero no pasaría nada, ¿no? El problema es que tenemos otros problemas. Tenemos fundamentalmente, por ejemplo, los problemas económicos. Y esos problemas económicos no se van a resolver mientras tengamos la polarización, porque ningún gobierno es capaz de adoptar las medidas impopulares o difíciles de explicar que serían necesarias y que en un escenario de polarización nadie se atreve a cometer. Esto es como lo que dijo Jean-Claude Juncker en la crisis financiera, ¿no? O sea, todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo podemos ganar las elecciones siguientes, ¿no? Entonces, en el entorno de polarización es imposible resolver esto. Y de hecho es que la polarización no solo impida que se adopten las medidas necesarias, sino que incluso impide el propio debate. O sea, ya no se escuchan en el debate público sobre los temas importantes, no se escuchan opiniones sensatas de entrada, solo escuchamos las opiniones sesgadas, ¿no? Y no solo se impide las opiniones valiosas, sino que se impide la entrada de las personas valiosas, ¿no? Las personas valiosas son expulsadas del debate y de la participación pública, como hablamos, pues porque no les gusta participar en esa especie de ciénaga, ¿no? Entonces, si expulsamos a las personas valiosas y a las ideas valiosas del debate por culpa de la polarización y dejamos la política y el debate en manos de las posturas más radicales, pues es imposible que resolvamos esos otros problemas, ¿no? Entonces, por eso yo he querido poner el foco en el problema de la discordia o de la polarización, que puede llegar a convertirse incluso en un tribalismo, como han llamado algunos, porque creo que mientras eso sea así es imposible que resolvamos nuestros problemas de fondo, en particular los económicos, que es quizás en los que más se centra el libro, pero bueno, como decía John Stuart Mill, ningún problema económico tiene una solución solo económica, ¿no? Entonces, me temo que este problema económico que tenemos va a requerir también esas soluciones que van más allá de lo económico. Bueno, José Miguel, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias de nuevo, agradecerte. Gracias a vosotros. Y pues mucha suerte y hasta luego. Muy bien. Gracias.